pocos. Habría cometido además el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, ya que pese a los hechos irregulares suscitados durante sus procesos de selección y a la consecuente transgresión del principio de transparencia, omitió supervisar las acciones de sus subordinados, y la OIM, al permitir la suscripción de los contratos con la constructora OACCA sucursal del Perú y el Consorcio Supervisor Centro de Convenciones. Ello en tanto existía un deber subsidiario de control que lo obligaba a supervisar y controlar el desarrollo de este proyecto, más aún cuando las decisiones últimas en los procesos de selección debían ser aprobadas por el Comité Técnico. A ello debe agregarse que el Ministerio permitió que, pese a que el contratista llevaba retrasos en la ejecución de la obra, se le pagasen las valorizaciones mensuales de obra e incluso se le liberase del pago de las penalidades que le hubiese correspondido, generando un perjuicio patrimonial al Estado. Representados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Además de lo anterior, el exministro, a través del programa Nuestras Ciudades y los miembros del Comité Técnico, permitió que la obra sea entregada inconclusa, con la finalidad de que se realizara la Junta de Gobernadores. Cabe destacar que el Centro de Convenciones se entregó de esa manera por el incumplimiento del contratista, quien tuvo retrasos injustificados en el avance de la misma. Este perjuicio es atribuible al exministro, porque él, al ser titular del sector directamente involucrado, debió impedir una entrega provisional de la obra. Pese al conocimiento de dicha información, el expresidente Humala encabezó la ceremonia de inauguración del Centro de Convenciones, donde también participó Milton Bonges. Esta inauguración fue el inicio de una cadena de eventos que devino en un proceso arbitral para la recepción de obra que al día de hoy continúa en proceso y que ha supuesto gastos al Estado en un arbitraje completamente injustificado. En esa línea, el deber que habría infringido el exministro se encontraba previsto en los artículos 11º y 12º del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo número 002-2002-Vivienda. En ese sentido, se determinó que, 1. Ricardo Vidal Núñez, ex viceministro de Vivienda y Urbanismo y el expresidente de la Comisión Técnica, habrían cometido el delito de colusión agravada, ya que, pese a los hechos irregulares suscitados durante los procesos de selección del ejecutor y el supervisor, otorgó el visto bueno a la no objeción de la elección de la constructora OACCA sucursal del Perú y el Consorcio Supervisor Centro de Convenciones. Entre ellos destaca la reunión que sostuvo con Valfredo de Asís Ribeiro Filo en las instalaciones del Ministerio antes de la etapa de presentación de propuestas, y a que el proyecto se encontraba retrasado. Otorgó el visto bueno a la no objeción de las valorizaciones presentadas por el supervisor para efectuar el pago a la constructora OACCA sucursal del Perú. 2. Luis Obdulio Tagle Pizarro, ex director ejecutivo del programa Nuestras Ciudades y ex miembro del Comité Técnico, habría cometido el delito de colusión agravada, ya que pese a la variación de las condiciones del convenio marco que generaba un trato desigual a los postores, suscribió el informe número 137-2013 Vivienda /BMBU-PNC, en el que recomendaba la suscripción del convenio específico con la OIM. Además, a pesar de los hechos irregulares suscitados durante los procesos de selección del constructor y el supervisor, otorgó el visto bueno a la no objeción de la elección de la constructora OACCA sucursal del Perú y el Consorcio Supervisor Centro de Convenciones. El señor Ricardo Emilio Salinas Vilcachagua, funcionario público del Ministerio y ex coordinador técnico del programa
y es coordinador técnico del Comité Técnico, habría cometido el delito de colusión agravada, ya que pese a la variación de las condiciones del convenio marco que generaba un trato desigual a los otros postores, firmó el informe 002-2013-BMBU-LL-RS que recomendaba la suscripción del convenio específico con la OIM. A los hechos irregulares suscitados durante los procesos de selección del ejecutor y el supervisor otorgó el visto bueno a la no objeción de la elección de la constructora OACCA sucursal del Perú y el consorcio supervisor Centro de Convenciones. Entre ellos destaca la reunión que sostuvo con Valfredo de Asís Ribeiro Filo y Franco Burga Hurtado en las instalaciones del Ministerio antes de la etapa de presentación de propuestas. A Valfredo de Asís Ribeiro Filo, representante de la constructora OACCA sucursal del Perú, habría cometido el delito de colusión agravada al concertar para que su representada resultara ganadora de la licitación pública. Por ello, se habría reunido con Ricardo Vidal Núñez y Ricardo Salinas Vilcachagua, miembros del Comité Técnico en las instalaciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Leonardo Fracassi Costa, representante legal de la constructora OACCA sucursal del Perú, habría cometido el delito de colusión agravada al concertar con los funcionarios del Ministerio para que su representada resultara ganadora de la licitación pública. Además, suscribió el contrato para la ejecución de la obra. Jesús Gataz Abuid, representante legal del Consorcio Supervisor Centro de Convenciones, habría cometido el delito de colusión agravada al no exhortar en los informes de valorización elaborados por el supervisor que se le aplique a la constructora OACCA sucursal del Perú la penalidad por retrasarse en la ejecución de la obra y por no subsanar las observaciones en el plazo establecido por el Comité de Recepción de Obra, por continuar recomendando la aprobación de los pagos a la empresa brasilera en los informes de valorización, pese a que la obra se encontraba retrasada. A José Iván Dávalos Arabia, jefe de la misión de la OIM Perú, habría cometido el delito de colusión agravada al realizar una serie de acciones dirigidas a dar como ganadores de los procesos de selección a la constructora OACCA sucursal del Perú y al consorcio supervisor Centro de Convenciones, entre las que se encuentran la negación del acceso a las propuestas de los postores y la publicación de 2 documentos conteniendo modificaciones a las bases y términos de referencia en fechas posteriores a las establecidas en el cronograma. También se determinó que Claudia Janet Salaverry Hernández, exdirectora nacional del proyecto Centro de Convenciones y exdirectora general de la Oficina General de Administración del Ministerio, habría cometido el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, al haber efectuado el trámite para pagarle a la constructora OACCA sucursal del Perú, aun cuando el proyecto se encontraba retrasado, por lo cual habría incumplido con las obligaciones contenidas en los literales A, B y D del artículo 39 de la Ley del Servicio Civil, Ley número 30057. A Wilhelm Eduardo José Fanque Figueroa, exdirector ejecutivo del programa Nuestras Ciudades, por omisión, rehusamiento, demora de actos funcionales, al no haber solicitado la aplicación de la penalidad correspondiente sobre la constructora OAS. En base a la investigación realizada se propone la siguiente reforma legal: exigir que en los contratos para la ejecución de proyectos de inversión privada se incluya una cláusula que obligue a remitir a la entidad los siguientes documentos: informes financieros sobre flujos económicos e indicadores de gestión, estados financieros anuales, reporte de liquidación de gastos, desembolsos recibidos, tanto mensuales como anuales, conciliaciones financieras mensuales y anuales. Recomendaciones. Derivar el presente informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso a efectos de que se inicie el procedimiento para formular denuncia constitucional contra el señor Ollanta Humala Tazo, expresidente de la República, René Helber Cornejo Díaz, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
y Milton Martín Bonges Lacerna, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por las infracciones mencionadas en las conclusiones 1, 3 y 5. Ello conforme al artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República. Derivar el presente informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, a efectos de que inicie procedimiento para formular denuncia constitucional contra Ollanta Humala Tasso, René Helber Cornejo Díaz y Milton Martín Bonges Lacerna, por los delitos mencionados en las conclusiones 2, 4 y 6, ello conforme al artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República. Remitir el presente informe al Ministerio Público a efectos de que, conforme a sus atribuciones, emita el pronunciamiento correspondiente respecto a los indicios de la comisión de los delitos de colusión agravada, previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal, que habrían cometido las siguientes personas: Ricardo Vidal Núñez, Luis Obdulio Tagle Pizarro, Ricardo Emilio Salinas Vilcachagua, Valfredo de Asís Ribeiro Filo, Leonardo Fracassi Costa, José Iván Dávalos Arabia y Jesús Gataza Bugataz Abuid. En caso de que las investigaciones y posibles denuncias contra los representantes de las empresas vinculadas a la presente investigación, corresponderá que el Ministerio Público, conforme a lo establecido en el artículo 111 del Código Procesal Penal, solicite la incorporación de la constructora OAS S.A. sucursal del Perú y del Consorcio Supervisor Centro de Convenciones conformado por CECEL S.A. y Pinearc SLP como terceros civiles responsables. Cuarto, remitir el presente informe al Ministerio Público a efectos que, conforme a sus atribuciones, emite el pronunciamiento correspondiente respecto a los indicios de la comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, previsto y sancionado en el artículo 377 del Código Penal, que habrían cometido Claudia Janet Salaverry Hernández y Wilhelm Eduardo José Fanque Figueroa. Remitir el presente informe al Ministerio Público para que evalúe el inicio de una investigación sobre René Cornejo Díaz, en tanto se tiene conocimiento de producto de la investigación que registra operaciones financieras sospechosas en notas de inteligencia financiera y en el reporte de información del sistema financiero referente al levantamiento del secreto bancario durante el periodo en el que ejerció el cargo de ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento y se gestó el proyecto. Sexto, remitir el presente informe a la Contraloría General de la República para que evalúe el inicio del procedimiento administrativo funcional para la sanción de responsabilidad funcional, regulado por la Ley 29.622, por el artículo 45 de la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, Ley 30.742, por los artículos 22, literal D, y 45 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, Ley 27.785. A. Ricardo Vidal Núñez, Luis Obdulio Tagle Pizarro, Ricardo Emilio Salinas Vilcachagua, Gina Carolina Eserpela Ceballos, Wilhelm Eduardo José Fanque Figueroa. Lucía del Pilar Ledesma Martínez, Claudia Janet Salaverry Hernández, Guillermo Orlando Fernández Carrión, garantizándose así la intervención de un órgano contralor para la determinación de responsabilidades e imposición de sanciones, de ser el caso, y de una instancia autónoma e independiente para la tramitación y resolución de las apelaciones a cargo del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. Remitir el presente informe al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para que evalúe cursar invitación para conciliar a la constructora OAS S.A. sucursal del Perú por incumplir con la obligación contenida en el inciso B de la cláusula 10.3 del contrato, conforme a lo señalado en el Manual de Operaciones de la OIM. Si en la conciliación no se llegara a un acuerdo total o parcial, corresponderá recurrir al arbitraje. Remitir el presente informe al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para que evalúe cursar invitación para conciliar al Consorcio Supervisor Centro de Convenciones por incumplir con la obligación contenida en la cláusula 16.2 del contrato, conforme a lo señalado en el Manual de Operaciones de la OIM. Si en la conciliación no se llegara a un total o parcial, a un acuerdo total o parcial, corresponderá recurrir al arbitraje.
Recomendar a Proinversión que concluya el concurso público internacional del proyecto Operación y Mantenimiento del Centro de Convenciones en Lima, Perú. Remitir el presente informe a la Contraloría General de la República para que evalúe las acciones que correspondan orientadas a la finalización del concurso público internacional del proyecto Operación y Mantenimiento del Centro de Convenciones en Lima, Perú. Remitir el presente informe al Ministerio de Relaciones Exteriores para que efectúe los trámites necesarios a fin que la Asamblea General o sus otros órganos y organismos especializados autorizados por dicha Asamblea soliciten a la Corte Internacional de Justicia que dé su opinión consultiva sobre las siguientes cuestiones. 1. La asistencia técnica y la administración de recursos brindadas por los organismos internacionales es una actividad propia de los organismos internacionales. 2. ¿Cuál es el alcance de los privilegios e inmunidades de las organizaciones internacionales en el marco de los convenios de administración de recursos y asistencia técnica suscritos con entidades públicas del Perú? Y tercero, ¿qué mecanismos pueden operarse sobre las organizaciones internacionales que suscribieron convenios de administración de recursos con entidades para el desarrollo de proyectos que se niegan a colaborar con la justicia, amparándose en los privilegios e inmunidades que les asisten por los tratados internacionales suscritos con el Perú? Ejemplo, cuando se les solicita la remisión de información, se les invita a rendir declaraciones ante comisiones investigadoras del Congreso de la República, etcétera. Ello conforme al artículo 65 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y el artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas. Presidenta, hemos concluido con la exposición con respecto a la instalación del Centro de Convenciones en Lima, Perú. Le rogaría un receso de 5 minutos a fin de poder tomarme un tiempo para ir a los servicios. En atención a los solicitados, se suspende la sesión durante 5 minutos. Son las 12 en punto, un breve receso de apenas unos minutos para que la congresista Rosa Bartra pueda reanudar esta sustentación del informe final de la Comisión Lavallato, ¿no? Hoy día se ha referido al caso del Hospital del Cusco y todas las irregularidades que se habrían cometido con respecto a la construcción de esta obra. Se trata de las presuntas irregularidades en el Hospital Antonio Lorena del Cusco. Señaló que la importancia es lo que ha manifestado la congresista. Se habla sobre un presunto pago de coimas a la ex primera dama, Nadine Heredia, y a Jorge Acurio por 4,75 millones por parte de la empresa OAS. Heredia habría solicitado el 2,5% del valor del proyecto, es decir, 190 millones de soles del Hospital Lorena para la campaña presidencial. Agregó que las fuentes del pago de 4,75 millones de soles serían los actos de corrupción producidos en Perú y Brasil. Para hacer efectivo este cobro de coimas, Nadine Heredia habría recibido ayuda de su amiga Rocío Calderón. Agregó que a pesar no se podía modificar el contrato del monto original del gobierno regional del Cusco, lo modificó el 24 de julio de 2012 bajo la presidencia regional de Jorge Acurio Tito, delegando a su gerente general Roberto Segarra Alfaro. La obra pasó de costar 197 millones de soles a más de 210 millones. Este incremento, con adenda de más de 13 millones de soles, se dispuso la demolición de infraestructura nueva, ocasionando perjuicio económico al Estado por más de 5 millones de soles. Por todos estos hechos, la comisión recomienda acusar a la ex primera dama Nadine Heredia por lavado de activos, colusión e instigadora, como a su amiga de confianza Rocío Calderón por lavado de activos, ya que con la coima cobrada adquirió inmueble en Surco y una camioneta. ¿No? Es parte del informe de la Comisión Lavallato. Asimismo, el expresidente regional
porque a Curio Tito por ser autor de colusión estipulado en el artículo 384 del Código Penal. Asimismo, el expresidente regional René Concha Lezama como autor en el delito de colusión. Esa fue la primera parte con lo que se refiere al Hospital Lorena del Cusco. Son las 12:03, breve pausa y regresamos con la sesión del Pleno.